Bendiciones en el nombre poderoso de Jesús. Amado, te saludo tu hermano Menelio, bendito sea Dios. La palabra dice en Oseas 4:6 que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Muchos cristianos católicos que no conocen su fe están pereciendo en el protestantismo. Mateo 24:10, en el último tiempo surgirá muchos falsos profetas para engañar y muchos renegarán de su fe. ¿Qué es renegar de la fe? Es negar lo que tú estás creyendo. Por eso, ¿cuántas personas están volviendo a bautizarse? Bendito sea Dios, mientras que la palabra dice en Efesios capítulo 4, versículo 4, que hay un solo bautismo. No existe dos ni tres. ¿Y por qué muchos se vuelven a bautizar? Pues por ser engañados. Amado, ¿dónde, en qué cita? ¿Cuál es el libro que prohíbe el bautismo de niños? ¿Cuál es el capítulo, el versículo donde menciona que se debe bautizar solamente a los adultos? Sacar un versículo fuera del contexto para hacer una doctrina es dudosa, engañosa y muy peligrosa para nuestra salvación. San Marcos capítulo 16, verso 16. Sacar fuera del contexto y de la historia para hacer una doctrina, donde dice en ese verso: el que crea y sea bautizado se salvará. ¿Por qué lo escribió de esa manera San Marcos? Pues San Marcos, amado, escribió en Roma este evangelio. ¿Para quién? Para los romanos paganos, para aquellos que no creían, para aquellos que no creen en Dios ni en Jesucristo, el Hijo de Dios, y necesitaban creer para bautizarse. Amado, también Mateo escribe respecto al bautismo, y la encontramos en San Mateo capítulo 28, verso 18 al 20. Mateo escribe para los judíos, para los creyentes, para los que creen en Dios. Y de esta manera, para los que creen, ya son diferentes. Y dice la palabra: Jesús se acercó a ellos y le dijo: Dios me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Jesús tiene toda la autoridad universal. Esta autoridad el Señor Jesús se lo concede a su iglesia en San Juan capítulo 20, verso 21 en adelante. También en este verso Jesús le concede la autoridad a su iglesia, esta única iglesia que tiene el magisterio para enseñar. Pues en 2 de Pedro 1:20 claramente la palabra dice que nadie puede interpretar la Sagrada Escritura a su parecer. Esto, amado, no es para interpretar a tu manera o a tu parecer. Para eso Dios dejó una iglesia, un magisterio. Bendito sea Dios. Seguidamente dice Mateo 28:19. Vayan pues a toda la gente de todas las naciones. Jesús envió a todas las gentes, de todas las naciones. Todas las gentes, todas las naciones, incluye a los recién nacidos, a los niños de 1, de 2, de 3, 4, 5 años, a los adolescentes, jóvenes, adultos, ancianos, a todos los hombres. ¿Para qué el Señor envió a su iglesia? Vayan y háganlas mis discípulos. ¿Cómo hacer discípulo? San Mateo dice: bautizándola en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándole a obedecer todo lo que le he mandado a ustedes. El Señor envía a su iglesia para bautizar. De esta manera se hace discípulo. Bautizar y luego enseñar. Esto dice San Mateo. San Marcos dice creer y luego bautizarse. Pues Marcos escribió a los paganos, a los no creyentes. Esto a los judíos, a los que creen en Dios. Amado, ¿y por qué bautizamos a los niños? Romanos capítulo 5, versículo 12 dice la palabra de Dios: que todos pecaron, por un hombre entró el pecado y por consecuencia la muerte. Entonces todos pecaron, en este todos entran los niños. Y claramente dice Salmo, capítulo 51, versículo 7, que desde el seno de mi madre fui concebido pecador. El niño es pecador, no porque haya matado, porque haya robado o porque haya mentido. El niño recién nacido es pecador por el pecado original. Es un pecado que contrae del seno de su madre. Es un pecado no cometido y solamente se borra con el bautismo. Bendito sea Dios. La palabra dice en San Mateo capítulo 3, versículo 11. También reclaman los protestantes a los cristianos católicos.
¿Por qué ustedes no se sumergen en un río? ¿Por qué solamente con chorro de agua? Pues, amado, el bautismo de Juan es en el río, pero el bautismo de Jesús, ¿cómo es? La palabra dice: yo en verdad, dice Juan el Bautista, los bautizo con agua para invitarlos a que se vuelvan a Dios. San Juan reconoce que él bautiza con agua en un río, en un lago. Pero viene después, dice, el que viene después de mí los bautizará, escúchalo, amado, lo bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Bendito sea Dios. El bautismo cristiano es con el Espíritu Santo y con fuego. El bautismo de Juan es en un río, bendito sea Dios. El bautismo que Jesús recibió no es el bautismo cristiano, es el bautismo juánico. El bautismo de Jesucristo es un bautismo en el Espíritu Santo. ¿Qué es y qué significa el bautismo? Significa sumergirse. ¿Sumergirse dónde? ¿Cómo? ¿De qué manera? Romano, capítulo 6, versículo 3, San Pablo explica a dónde tenemos que sumergirnos, si es en un río, si es en un lago o dónde. Dice San Pablo, Romanos 6, 3, ¿no saben ustedes que al quedar unidos a Cristo Jesús en el bautismo, en primer lugar, ¿para qué sirve el bautismo? San Pablo dice, para quedarse unido a Cristo. Si te dice un protestante para que no bautice a tu hijo, ¿qué te está diciendo? Para que tú no le unas tu hijo a Jesucristo. ¿Quién es el que quiere que tu hijo no esté unido a Jesucristo? ¿El Espíritu Santo o Satanás? Sigue diciendo San Pablo, quedamos unidos a su muerte, bendito sea Dios. Por el bautismo quedamos unidos en la muerte de Cristo. Pues por el bautismo fuimos sepultados con Cristo. Nos sumergimos, nos sepultamos por el bautismo en la muerte de Jesucristo. Nos sumergimos con Cristo en su muerte y morimos para ser resucitados y vivir una vida nueva, así como Cristo fue resucitado por el glorioso poder de Dios Padre. Bendito sea Dios. Nos sumergimos en el bautismo, en la muerte de Jesucristo, para vivir con Cristo, para resucitar con Cristo y no en un río. Bendito sea Dios. Amado, en 1 Corintios capítulo 12, verso 12 y 13 la palabra dice que de esta manera, ¿para qué nos bautizamos? El cuerpo humano, aunque está formado por muchos miembros, es un solo cuerpo, así también Cristo. La mano, si está incluido, pegado al cuerpo, forma parte del cuerpo. Pero si la mano se le quita, se le corta del cuerpo, la mano se muere. Ahora viene el versículo 13 que dice, y de la misma manera, todos nosotros, judíos o no judíos, esclavos o libres, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Por el bautismo formamos un solo cuerpo. Por el bautismo somos miembros de Jesucristo, el cuerpo de Jesucristo, que es la iglesia. Mientras que tú no bautizas a tu hijo es igual que un perro, un chancho o una planta, una rosa. ¿Cómo quieres que tu hijo sea? ¿Igual que un perro o que sea miembro del cuerpo de Jesucristo? Si tú quieres que tu hijo sea miembro del cuerpo de Jesucristo, bautízalo. Pero si tú quieres que tu hijo siga como un cerdo, escucha la enseñanza de los protestantes. Amado, en Gálatas capítulo 3, verso 27, la palabra dice que solo por el bautismo formamos el cuerpo y nos revestimos de Cristo. Ya que al unirse a Cristo en el bautismo, escúchalo, al unirse a Cristo en el bautismo, si tú quieres que tu hijo de 1 mes, de 2 meses, de 3 meses, de 5 meses, esté unido a Jesucristo, San Pablo dice, por el bautismo, han quedado revestidos de Cristo, bendito sea Dios. La vestidura de Adán, esa vestidura que lleva a la muerte, se quita con el bautismo y el niño se reviste con Jesucristo.
Si tu hijo recibe el bautismo a lo un mes, ya está revestido de Jesucristo desde lo un mes. Si tu hijo recibe el bautismo a los 5 años, a partir de los 5 años comienza a tener vestidura de Jesucristo. Y si no tiene un bautismo a los 10 años, es igual que un perro, porque aún no está incorporado en el cuerpo de Jesucristo a la iglesia, aún no está revestido de Cristo. La palabra dice en 1 de Pedro capítulo 3, versículo 20, cuánto es necesario el bautismo. Si tú quieres que tu hijo se salve, que entre en el cielo, San Pedro dice, estos habían sido desobedientes en el tiempo antiguos, en los días de Noé, cuando Dios esperaba con paciencia mientras se construía la barca en la que algunas personas, 8 en total, fueron salvadas por medio del agua. Versículo 21. Y aquellas aguas representaba el agua del bautismo. Bendito sea Dios. Escucha lo que viene en el siguiente. ¿Para qué sirve este agua del bautismo? El agua del bautismo por medio del cual somos ahora salvos. El bautismo no consiste en limpiar el cuerpo, sino en pedirle a Dios una conciencia limpia, y nos salva por la resurrección de Jesucristo. ¿Tú quieres que tu hijo se salve? Bautízalo. No escuches lo mentiroso que quiere que tu hijo se pierda. ¿Qué pasaría si tu hijo se muere antes de su bautismo? ¿Quién va a ser responsable? ¿Ese niño o los padres? Bendito sea Dios. El bautismo que salva, dice Pedro. La importancia del bautismo, esto que salva. Y todos queremos que nuestros hijos se salven y no sean condenados en el infierno. En San Juan capítulo 3, versículo 5, claramente el Señor Jesús le ha dicho a Nicodemo la importancia del agua y del Espíritu. Jesús le contestó, te aseguro que el que no nace del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La importancia del bautismo. ¿Por qué no quieren los protestantes que tu hijo se bauticen? ¿Quién es el que quiere que tu hijo no sea bautizado? ¿El Espíritu Santo o el diablo? ¿Quién está incitando para que los niños no sean bautizados? Si claramente dice la palabra que esto es necesario para entrar en el reino de Dios. En San Mateo capítulo 3, verso 16 al 17. ¿Para qué sirve el bautismo? El bautismo del Señor Jesucristo, en cuanto Jesús fue bautizado, salió del agua, el cielo se le abrió. El primer paso que produce el bautismo es abre la puerta del cielo. Segundo, y vio que el Espíritu de Dios bajaba sobre él como una paloma. Segundo, el Espíritu Santo se recibe en el bautismo. Y tercero, escúchalo. Y se oyó entonces una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado a quien he elegido. 3 cosas produce el bautismo. Abre la puerta del cielo, permite recibir el Espíritu Santo y es reconocido como Hijo de Dios. ¿De quiénes serán esos protestantes que hablan contra el bautismo de los niños? ¿Por qué será que los protestantes no quieren que tu hijo entre en el cielo, que reciba el Espíritu Santo y que sea reconocido como Hijo de Dios? Y sentenciamos con este último verso en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, verso 38 al 39, donde dice claramente que el bautismo de los niños es una doctrina bíblica. Escucha. Pedro le contestó, vuélvanse a Dios y bautícense cada uno en el nombre de Jesucristo. ¿Para qué bautizarse? Para que Dios les perdone sus pecados. El bautismo perdona pecados, dice Pedro. Segundo, y así Él les dará el Espíritu Santo. ¿Tú quieres que tu hijo sea limpiado del pecado original? ¿Tú quieres que tu hijo reciba el Espíritu Santo? Bautízalo. Versículo 39, claramente contundente, y le tapamos la boca a los protestantes. Porque esta promesa es para ustedes y para sus hijos, y también para todos los que están lejos, es decir, para todos aquellos a quienes el Señor nuestro Dios quería llamar. Bendito sea Dios. Esta promesa, ¿cuál promesa? El bautismo es para ustedes, los padres de familia, los mayores, los adultos, y para sus hijos. ¿Quiénes son tus hijos? A partir de 10 años para arriba. O tus hijos son aquellos que están en el vientre
los recién nacidos, los que van creciendo, los que tienen 1 mes, 2 meses, 3 meses. Esta promesa es para tus hijos. No escuche la voz de lo mentiroso, escuche la palabra de Dios y lo que enseña el magisterio de la iglesia. Que Dios bendiga tu vida.